No hay duda de que los recursos de la red, del Internet, en términos de la información y la divulgación del conocimiento, son espléndidos. De lo que ofrecen al conjunto de la sociedad, no hay duda. Sobre todo en función de la necesaria democratización de los medios en nuestro país. Pero hay también una realidad que no podemos dejar de lado, y es la realidad de que en estos espacios, en esta red, la discriminación se da día con día y en ocasiones de forma muy violenta. Nos acompaña Olivia Gal, del Instituto de Investigaciones de Ciencias y Humanidades de la UNAM. Muchas gracias, Olivia, por acompañarnos. Con Olivia vamos a reflexionar sobre todo esto. Olivia, yo quiero preguntarte, Olivia, sobre cuáles son los ejemplos, digamos, más evidentes, clásicos, podríamos decir, de lo que podremos considerar discriminación en la red. Pues yo creo que los ejemplos clásicos son los ejemplos de lo que pasa en la vida real en nuestro país. No es que sea diferente en la red. Entonces, la discriminación de género, la homofobia, la discriminación racial, la discriminación contra trabajadoras domésticas, la discriminación contra ciertas minorías, contra niños y la discriminación de clase. Yo diría que serían como las más comunes. Las más comunes, Olivia. Bueno, nosotros preparamos una investigación que vamos a ver a lo largo de todo este programa, y vamos a pedirte que vayamos reflexionando juntos sobre lo que vamos a presentar en esta emisión de Nosotros los Otros. Vamos a iniciar con algo que es muy fuerte y muy violento, con lo que ocurre con la pornografía infantil. La pornografía infantil, que tiene su espacio lamentable también como una realidad discriminatoria, donde se ejerce el poder del más fuerte contra quien resulta vulnerable. Vamos a ver la primera parte de esta historia. En la red, la discriminación se expresa de muy diversas formas. Más allá de comentarios, en el virtual anonimato de las redes sociales hay lugar para el cruel abuso de la pornografía infantil, de la más extrema violencia del abuso sexual, resultado del ejercicio de quien por distintas condiciones es más fuerte que quienes resultan vulnerables. En el caso específico de pornografía infantil, pues en la red existen miles y miles de ramificaciones de páginas web. Entonces tenemos un sistema o un procedimiento que se utiliza para ir buscando los puntos críticos en la red y empezar a investigar. Los casos se multiplican. Las acciones de las comunidades pedófilas son cada vez más crueles y sofisticadas. En este caso se detectó un blog en donde los integrantes hacían alusión al intercambio, almacenamiento, distribución y venta de pornografía infantil. Esto motivó el inicio de una averiguación previa en la Fiscalía de Cuauhtémoc, ya que las conexiones de la persona que creó este blog fueron en la zona de la colonia Centro. De ahí encontramos el conjunto de personas que integraban esta comunidad pedófila, y encontramos las ramificaciones a España, Venezuela, Colombia, Argentina y Estados Unidos. Lo común en los distintos casos que pueden documentarse sobre la distribución de la pornografía infantil, además del evidente abuso, es el supuesto anonimato con el que los criminales operan en la red. Que Lobo Siberiano era un correo electrónico, ¿sí?, que las características principales para poder llamar a esta operación Lobo Siberiano era que este miembro intercambiaba gran cantidad de información, de archivos. Fue algo que nos llamó desde un inicio de la investigación la atención, el envío masivo a todos los contactos de pornografía de esa comunidad, y más allá, el término PTHC, que fue un término que empezamos nosotros a conocer en ese momento, ya que el envío masivo de esas imágenes se trataba de material PTHC. El PTHC son siglas que hablan de sexo violento con menores de edad. El tristemente célebre caso de un personaje que se autonombraba Lobo Siberiano involucraba a una verdadera comunidad de pedófilos con diferentes funciones dentro de ella. Se hizo un proceso de investigación técnica que determinó que el origen de las conexiones y el usuario de esta cuenta de correo era en una parroquia de la ciudad de Jalapa. Entonces esa fue la primera hipótesis que teníamos, que el usuario de esa cuenta vivía en el domicilio de la parroquia.
Posteriormente fuimos ubicando a otros miembros en Yucatán, que fue un chofer, no, en Mérida, Yucatán, era una persona que daba clases de manejo. Ubicamos a una persona en Hidalgo, en Atitalaquia, Hidalgo. Lo más curioso es que cada miembro de esta comunidad tenía una función en especial en la comunidad. De las imágenes que intercambiaba el Lobo Siberiano, del sujeto aquí de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que era director de informática. Y desde ahí se conectó y creó el blog. El sujeto en Mérida, un sujeto en Tepeaca, Puebla, otro sujeto en San Luis Potosí, uno en Nayarit, uno en Monterrey, dos en Aguascalientes, uno en Veracruz, aparte del padre, dos en el Estado de México. Todos ellos en su conjunto formaron esta investigación en diferentes etapas. Esta investigación nos llevó a que el sujeto de Atitalaquia, Hidalgo, que creó una página web. Fíjese el daño en la conducta delictiva. Creó una página web y ahí publicaba toda la información que se intercambiaban, videos, imágenes de estos abusos sexuales a estos menores. Si en este caso se obtuvo el registro de 5,000 rostros de niños, de seguro muchos de ellos víctimas de estos pedófilos, en el caso de Pepito Taxi se logró un verdadero rescate de las víctimas. Conversábamos sobre cómo de pronto la pornografía infantil está tipificada como delito, pero ¿qué ocurre con otras formas de discriminación, Olivia? Bueno, la discriminación en nuestro país está sancionada, sobre todo en forma civil, desde que existe la Ley Federal contra la Discriminación en el 2003. Y en efecto, tú puedes sancionar civilmente a una persona por cometer algún acto discriminatorio, que puede ser en la red o fuera de la red. Pero todavía no está necesariamente tipificada la discriminación como un delito penal, salvo en el Distrito Federal, en ciertos casos. Ahora, puede haber una discriminación fuertísima, por ejemplo, en la sociedad y en la red, en contra de los homosexuales, que además no hay una convención internacional que proteja a los homosexuales, todavía, ¿sí? Entonces, puede haber una tendencia a tener una enorme cantidad de tuiteros, por ejemplo, que sean homofóbicos. ¿Cómo tú controlas eso? ¿Hasta dónde lo permites, hasta dónde no lo permites en la red? Para darte un ejemplo, hay muchos otros. Vamos a continuar con este reportaje, con esta historia, con esta investigación, aquí en Nosotros los Otros. Perdón, Olivia, perdón. Bueno, el Internet es un medio, es solamente un recurso. En ocasiones es un espejo terrible donde vemos estos casos de discriminación. El caso más extremo, insisto, es la pornografía infantil, pero también el Internet permite el esclarecer estas realidades y el dar con los culpables. Vamos a ver la segunda parte del reportaje, donde yo quiero reconocer lo siguiente. En esta parte van ustedes a encontrar otro caso, pero en este caso se rescataron a víctimas, a personas que estaban siendo violentadas, discriminadas brutalmente. Vamos con la segunda parte del reportaje que preparamos. Bueno, Pepito Taxi fue una investigación de la cual nos sentimos muy satisfechos, porque fue una de las primeras investigaciones y operaciones que dio como resultado ya el rescate de víctimas físicas. Sí, en el mundo de la pornografía infantil y del abuso sexual y sustracción y retención de menores, existe muchas víctimas. Nuevos recursos técnicos, un uso más sofisticado de las posibilidades de las redes sociales. Pepito Taxi solo era un eslabón más en esta cadena de abusos. Porque fuimos determinando y concluyendo cómo las comunidades pedófilas han ido avanzando, evolucionando y migrando a otros servicios en la red que les estén dando más capacidades de anonimato, ¿no? Más características de que no puedan ser encontrados, ¿no? Más herramientas digitales de seguridad.
Entonces han ido evolucionando desde los correos electrónicos, los IRCs, que son los chats en línea, han pasado a ser parte ahora de estas redes sociales, ¿no? Los integrantes de esta comunidad se conectaban, intercambiaban estas imágenes. Y que había un nivel más arriba de esas redes sociales en las cuales ellos captaban la atención de sus víctimas para reunir información digital y bajarla a la red en donde podían intercambiar esta información porque era más difícil encontrarla. La pornografía infantil y sus consecuencias son un cruel acto de discriminación, del ejercicio del poder sobre víctimas vulnerables por su condición de niños. Las trampas en la red son muchas. Olivia, hay un tema que a mí me importa mucho y, bueno, generar la reflexión contigo. Nos acompaña Olivia Gal del Centro Interdisciplinario de Investigación en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, Olivia, por estar con nosotros. Hay un tema que mencionabas cuando veíamos el reportaje, que lo veíamos aquí en el foro, pero hay un tema que es fundamental. De pronto hay como el consenso, como lo aceptado. Yo podría decir que es una tolerancia negativa, ¿no?, hacia ciertos prejuicios, ciertas ideas, el racismo, la xenofobia, por ejemplo, ¿no?, y el clasismo. ¿Qué nos puedes decir de estos mensajes discriminatorios que gozan de ese consenso entre nosotros? Bueno, mira, en una parte de nuestra sociedad ya no es políticamente correcto ser antiindígena. Entonces, ser antiindígena, cuidado, porque muchos se te pueden echar encima en redes sociales. Ya no es totalmente correcto ser antinegro, aunque de pronto salen unas cosas antinegras disfrazadas dizque de no, que bueno, cuidado. Pero también se te pueden echar bastante encima un cierto sector de la sociedad. Pero hay otras formas de racismo y, como tú dijiste, de xenofobia contra ciertas minorías no consideradas necesariamente como pobrecitas o oprimidas, que pueden llegar a extremos enormes en redes sociales. Hoy en redes sociales hay todo un grupo enorme en México de tuiteros antisemitas y nadie o muy poca gente se atreve a pararlos porque no es considerado políticamente correcto. Claro, hay un ejemplo muy interesante realizado en el Museo de Memoria y Tolerancia, donde además, hay que decirlo, la museografía es tan moderna, tan dinámica, tan vigente, tan actual, que de verdad da mucho gusto que se construyan esos espacios de reflexión. Ellos hicieron un experimento muy singular. Yo le quiero preguntar a la gente que nos está viendo hoy, a ver, si ustedes le solicitan ser amistad en el Facebook, ¿qué requisitos se establece, por ejemplo, para una nueva amistad o para un nuevo amigo? ¿Qué requisitos? ¿Por qué acepta o por qué rechaza? Vamos a ver el experimento que se realizó allá en el Museo de Memoria y Tolerancia. Un video, ¿eh? Se trata de lo que podemos llamar una demostración empírica de la persistencia de la discriminación entre nosotros. El punto de partida es la solicitud de amistad. La discriminación en redes sociales es tan frecuente como la discriminación en nuestra vida cotidiana, en discusiones, en pláticas, en cotorreos entre cuates. Es decir, la red está inundada de eso, de discriminación, porque nuestra convivencia está inundada de comentarios discriminatorios, con o sin conciencia de ellos. Entonces, la red lo único que viene es a potenciar la velocidad y la capacidad de expansión de este discurso discriminatorio que de por sí ya tenemos como sociedad. La museografía del Museo Memoria y Tolerancia procura ser vigente. Documenta realidades como la del racismo y el clasismo expresados en este video. Más que un video es un experimento donde lo que buscamos es tratar de hacer ver a la gente cómo realmente esto existe y no es una idea, no es un mito. La mayoría de la gente dice, me imagino que hay discriminación, pero esto era ponerlo en claro. Se mandaron la invitación a tantas personas. Es un experimento que tiene una base, una hipótesis, una teoría, hasta el resultado donde nos damos cuenta que la discriminación existe, la aplicamos todos los días en algo tan común como el Facebook. De eso se trata, la apariencia, el nombre, el color de la piel. Lo menos grave es el rechazo. Puede llegarse al extremo de criminalizar a quien es víctima de la discriminación. Las redes sociales vienen a abrir y a oxigenar un poco el discurso que muchos grupos no encuentran salida. Entonces, por ese lado, los medios, las redes sociales tienen que ser muy bien vistas en países como el nuestro,
y permiten casi la inmediatez de la generación del discurso, la pluralización y democratización absoluta del discurso, que es difícil de encontrarlo porque también hay mucho ruido en la red. No nada más hay discriminación o mensajes positivos, la gran mayoría de lo que vemos dando vueltas por la red suele ser ruido, información sin valor alguno. Habría que reconocer lo siguiente. De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación, ENADIS 2010, en México, 6 de cada 10 personas consideran que la riqueza es el factor que más divide a la sociedad y más del 20% alguna vez ha sentido que sus derechos no han sido respetados por su apariencia. Clasismo y racismo van de la mano y desde luego se expresan también en la realidad virtual de las redes sociales. Olivia, ahora te queremos invitar a lo que de pronto circula en la red, a esos mensajes edificantes de verdad que de pronto se construyen en la red. Aquí hay un ejemplo de una animación muy singular que, por cierto, es producida por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Vamos a ver esta animación y luego regresamos para seguir adelante con esta reflexión. ¿Cómo fuiste a quedar con ese? ¿Qué no ves que hay que mejorar la raza? Ni cruzarte la calle, ¿sabes? Pareces indio. No me dejaron pasar al antro por ser moreno. En México, la mayoría decimos que no somos racistas. En nuestro país, 6 de cada 10 personas afirman que se insulta a la gente por su color de piel. Y 4 de cada 10 opinan que se trata a las personas de forma distinta por eso. Esto es discriminación. Démonos cuenta y actuemos. Bueno, Olivia, y nos acompaña Olivia Gal del Centro de Investigación de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, Centro Interdisciplinario. Nos acompaña Olivia Gal y yo quiero preguntarle a Olivia lo siguiente. Olivia, ¿por qué de pronto en este país negamos que somos racistas? Pues porque este país construyó su identidad nacional en torno a una idea y a un principio que en sí es maravilloso y que era muy progresista cuando nació, que es el mestizaje. Y más que eso, el amor por el mestizaje, o sea, la mestizofilia. Y cuando tú planteas que una nación se construye sobre esa es una base en principio antirracista, porque los racistas clásicos construían a las naciones sobre la base de la pureza de la sangre y nosotros sobre la no pureza de la sangre. Pero eso, desgraciadamente, ha escondido lo que pasa en la realidad. O sea, como somos mestizófilos, no reconocemos que somos racistas. Y entonces nos ha costado más trabajo que a otros países reconocer que sí lo somos porque estamos disfrazados. Y obviamente hay, lamentablemente, mensajes racistas, muchos mensajes, mucho ruido, como decía Jacobo Dayan del Museo de Memoria y Tolerancia en la red. Pero ahora vamos a la otra parte. De pronto, la red, estas posibilidades, llamándolo así, la red permite algo que es fundamental en este país, que es democratizar la información y los contenidos. Vamos a ver esta nota. Sobran los casos, las historias, los malos ejemplos de discriminación en la red. Pero ante ello también es evidente su carácter democrático, su apertura, su horizontalidad. Así como hay todas las formas imaginables de discriminación en el mundo real, ¿no? En el mundo presencial, pues lo mismo tendría que estar sucediendo en el mundo virtual. Con una diferencia, yo creo que las redes sociales, lo que es Twitter, lo que es Facebook sobre todo, ¿no? Son, digamos, las dos plataformas más populares hoy por hoy, no solo en México, sino en todo el mundo, se han vuelto como una especie de id, ¿no? De la conciencia colectiva, un ágora en donde a veces se presentan diálogos muy productivos, muy fructíferos, pero donde también campea pues toda la gama de muestras de intolerancia que te puedas imaginar. La gran ventaja, por lo menos en la experiencia limitada que yo tengo, es que también estas plataformas han servido como mecanismo de autocorrección. Nos encontramos solo al inicio de las muchas posibilidades que se abren en torno al uso de la red. Surge
brota una expresión desafortunada o deliberada de alguna persona pública. Pienso, por ejemplo, en un caso específico, un diputado federal por Chiapas, del PRD, que el día 29 de enero del año 2010 hizo una serie de comentarios muy desafortunados sobre los haitianos. Se llama Ariel Gómez, no sé si tú recuerdes al famoso Chunco. Alguien, un bloguero en Chiapas, si mal no recuerdo, retoma, incluso creo que graba el programa de radio en donde este hombre hace expresiones verdaderamente infamantes en contra de los haitianos, dice que son abusivos, se burla del color de su piel, del hecho de que pues, estén viviendo una tragedia terrible como la del terremoto. E inmediatamente alguien toma el tuit, en el caso de este bloguero, y se vuelve una causa célebre nacional. Eso en medios convencionales, en la realidad que nos rodea en México en el año 2012, difícilmente se hubiera logrado. Más allá de los innegables ejemplos de discriminación, de lo cruel de realidades tan extremas como la de la distribución de pornografía infantil, de los abusos y de los contenidos frívolos, la red alberga el potencial de una comunicación en línea, horizontal, en el más amplio sentido de la palabra. Ya contamos con estas redes sociales que no son una panacea, no van a solucionar todos y cada uno de nuestros problemas, pero nos van a mantener vigilantes, creo yo, quiero pensar, yo soy optimista al final del día, sí van a servir como un acicate para que no solamente seamos tolerantes, no solo respetemos la opinión de los demás. Se da en las redes sociales, aunque a veces los intercambios pues son ríspidos, pero a fin de cuentas sí hay una cancha muchísimo más nivelada, y eso sí puede servir como un trampolín para que se den cambios importantes. La discusión de temas, la amplitud de información en los blogs, las redes de la comunicación inmediata, todo ello puede aprovecharse en la construcción de una sociedad más tolerante. Bueno, la clave es esa tolerancia, ¿no? Construir una sociedad tolerante. Lamentablemente, y lo conversamos con Olivia en distintos momentos cuando se van las cámaras, se apagan las luces, seguimos hablando de algo que es fundamental y que a Olivia le preocupa mucho, el asunto de la libertad de expresión. En los medios, pues uno como periodista, digamos, ve su propia ética, ¿no? Apela a su ética para no generar un conflicto o una agresión o una violación de los derechos. Pero ¿qué ocurre en la red? ¿Cuál es el problema, Olivia? Mira, como nosotros estamos también sujetos al duopolio televisivo y tenemos una muy gran crítica hacia eso, nos importa mucho liberar todas las opiniones en redes sociales y tenemos razón. Sin embargo, ¿por qué pasa en muchos países muy democráticos? Vamos a decir Inglaterra, Francia, Brasil, Argentina, ¿sí? Que algunos tuiteros facebookeros racistas, discriminadores, homofóbicos, en fin, ya sabemos, ¿por qué a ellos sí los sancionan? ¿Por qué los sanciona la opinión pública? ¿Por qué los sanciona el Estado? ¿Por qué incluso pueden llegar a sancionarlos de cierta manera penal? No estoy diciendo que los metan a la cárcel por toda su vida, no estoy diciendo eso, pero cierto tipo de sanciones más fuertes. ¿Por qué en nuestro país eso es tan difícil? A menos que se trate de pedofilia y de pornografía infantil, que qué bueno que se les sanciona y se les persigue. Pero ¿por qué los otros casos no? Porque como tenemos estas condiciones de duopolio, etcétera, entonces creemos que tenemos que permitir absolutamente todo en redes sociales y creo que ahí estamos equivocados. Sí debemos poner candados. Ahora, nuestras leyes tampoco nos ayudan tanto, salvo en el Distrito Federal, donde sí es más factible ponerle candados a personas que están creando, no solo atacando a grupos o personas en su dignidad, en su vida personal, sino también están creando estigmas y prejuicios que pueden hacer que en algún momento de conflicto se encienda una mecha en contra de un grupo o de una persona particular. Claro, es así. Bueno, hay otra realidad que es muy importante mencionar, la necesaria existencia de sitios web accesibles, Olivia. Me parece fundamental que las instituciones del gobierno
construyan sitios web accesibles para las personas con discapacidad visual. En fin, yo creo que esto es un tema fundamental y con esa pequeña reflexión y apenas señalando ese asunto, quisiera yo pues agradecer mucho tu presencia, Olivia, tus reflexiones, tu trabajo en este centro de investigación de la UNAM. Muchas gracias. Muchas Olivia. gracias. Y bueno, como decíamos y como lo hacemos en cada programa, si usted de pronto se ve acosado en la red y es víctima de lo que puede ser el bullying cibernético, no dude en denunciar estos hechos a CONAPRED. Y ahora pues nos vamos por la tercera puerta, que en esta ocasión es diferente. En esta ocasión presentamos un video muy estimulante que circula también en la red de raperos españoles contra el racismo. El subidón de estar aquí todos unidos se pierde un poco cuando piensas en el motivo. Todos distintos con su rollo y con su estilo, pero es hip hop y hay que dejarlo bien clarito. ¿Te has parado a hablar alguna vez contigo mismo? La vida puede ser de otro color si se habla de racismo. No vengo a dar un discurso de derechos humanos. Si vengo a contaros una de Romanos, es la lucidez frente a la estupidez que existe. Yo me pregunto dónde empieza y dónde acaba el chiste. O el desplante al vendedor ambulante, que es otro currante, con familia y un futuro por delante. Cada uno es único en su especie, no hay motivo ni razón para que se desprecie. Es el temor a la igualdad, ignorar lo diferente, pues nos separa una absurda clase social permanente. Todos pensamos que no discriminamos, pensamos que es natural la forma de actuar, que es un chiste, que es ligero, que soy ocurrente cuando hago esto.